Intuición. Según algunas teorías psicológicas, se le llama intuición al conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y formulación, y por lo tanto no puede explicarse o incluso verbalizarse. El individuo puede relacionar ese conocimiento o información con experiencias previas, pero por lo general es incapaz de explicar por qué llega a una determinada conclusión o decisión. Las intuiciones suelen presentarse más frecuentemente como reacciones emotivas repentinas a determinados sucesos, percepciones o sensaciones que como pensamientos abstractos, elaborados y muy relacionados con las creencias e ideologías. Mira que siempre es bueno recordar porque no sabemos, digamos, la persona que esté mirando este video puede ser que nos venga siguiendo hace un tiempo o personas que pueden llegar directamente al video, ¿no? Entonces, esta búsqueda de significado cuántico se me muestra a veces como palabras, como figuras, y en el desarrollo es que vamos comprendiendo en el momento qué es lo que está diciendo, ¿no? El campo de información. Y cuando hablo de intuición, se me muestra ir y volver, como una capacidad de ir y volver. La comprendo desde esa sensación que tengo cuando tú me dices, quiero ir a almorzar a este sitio. Y yo te digo, yo he ido allá. Y tengo como un viso de cómo era el sitio, tengo un recuerdo de qué calle es. No es exacta, pero sí hay una guía, pues, ¿no? Unas imágenes. Digo, ay, sí, es muy rico, o sí, es muy cálido. Y en ese momento voy hasta el sitio y vuelvo. No solo porque ya he estado, sino porque en el momento vuelvo y me transporto allá. Y ese ir y volver me lo dan todos mis sentidos. No es esto que decimos sobre la intuición que es como un sexto sentido. La verdad son todos los sentidos actuando a la vez. A ese es que le llamamos sexto. No hay otro más. Le damos importancia al recuerdo, a la vista, al olfato, pero en una mucho más elevada frecuencia. Lo llevamos casi que es casi que al tope de ser creadores nosotros mismos, o sea, de ser consciente de que somos creadores nosotros mismos de toda la realidad. Es como un segundo, un instante en el que podemos saber que somos multidimensionales, que puedo ir y volver a cualquier lado, que solo con mi imaginación estoy creando, pero es un segundo, por decirle segundo, pero es un instante en el que puedo ir, revisar todo y regresar otra vez. Entonces podemos hablar de personas que tienen muy buena intuición y muy mala intuición, o no tengo intuición. Y eso no existe porque la intuición es una sola, solo que se ejercita también la intuición. Cuando solemos decir a alguien cercano que le tenemos cariño y le damos un consejo, ese consejo proviene de la intuición. Llega un segundo de mucha sabiduría en que decimos, ve para allá o no lo hagas, o sí, o esto te conviene, esto no. Es un instante en el que la intuición se hace presente a través del amor. Solo que, como es tan solo un instante y no estamos tan atentos a que es muy poco el tiempo, dejamos caer encima todos nuestros puntos de vista, nuestros prejuicios, y ya eso lo volvemos. Puede seguir siendo un consejo, pero ya le metemos mucha información. Pero realmente la intuición es como un abrir de ojos durante un segundo, abrir de oídos, abrir de piel, abrir todo, y lo volvemos a cerrar. Incluso cuando hacemos los significados cuánticos, lo que estamos haciendo es conectando con nuestra intuición, porque esto no es algo que alguien nos haya enseñado.
Y antes de poner a grabar el video de las palabras que estamos haciendo, 10 segundos atrás de empezar, nos ponemos en disposición de todos nuestros sentidos, llamamos a esa intuición, la seguimos fortaleciendo y el significado llega, ¿no? Y después ya le ponemos todos estos puntos que vamos desarrollando durante estos minutos, pero es un abrirse, ¿no? La intuición nos enseña que somos multidimensionales. Ese ir es conectar con campos de información más expandidos. Uh-huh. Es asomarnos, ¿sí?, a todas las posibilidades. Es ir más allá del quinto plano, o de aquello que llamamos quinta dimensión, donde está lo más sutil, donde están todas las posibilidades, donde se pueden gestar todas las realidades. Y es a una velocidad impresionante de nuestra propia energía, que tiene esa conexión instantánea con todos esos campos de información y recoge, selecciona allí, porque así es como lo percibo, lo veo, o sea, es como que va uno, como que entrara al gran supermercado y supiera ya llevando una lista que tal producto está en esta Uh-huh. estantería y el otro acá y el otro acá y el otro acá. Sí. Y uno llega y toma lo que requiere y vuelve a salir del supermercado y ya tiene toda la compra hecha. Entonces, así como para que lo podamos entender un poco más. Entonces, sí es muy difícil de explicar. Y qué bueno que se nos informe que no es como ese sexto sentido, sino que es la expansión de todos los sentidos al mismo tiempo, de lo que podemos ver, escuchar, sentir, ¿no? Degustar, oler, que toca otras frecuencias y otras vibraciones que nos traen esos campos de información que requerimos en ese momento para alguna determinada acción o algún determinado movimiento de nuestro ser en este campo de información de experiencia. Es inherente a todos. De hecho, es inherente a todos. No son capacidades de aquellas Uh-huh. que llamamos que son como sobrenaturales o que son muy raras o que solamente ciertas personas tienen acceso a ello. No. Pero sí sirve mucho tener conciencia de que podemos hacer eso, de que podemos acceder y expandir nuestro propio ser y nuestra propia frecuencia, nuestra propia vibración, a conectar con esos campos de información más completos, más abundantes en posibilidades, ¿sí? Tenemos que también comprender que, por supuesto, sí hay acciones que podemos hacer nosotros para que nuestros 5 sentidos estén mucho más precisos, más expandidos, puedan hacer esa clase de conexión, ¿sí? Entendiendo que no es nada raro, en primer lugar, y en segundo lugar, que hay cosas que nos ayudan. Por ejemplo, el hecho de solamente hacer ejercicio ayuda a fortalecer ese campo energético que tenemos y nos vuelve más sensibles a otras vibraciones y a otras frecuencias. Sí. Entre más aprendamos a estar enfocados nosotros mismos también, podemos ir más precisamente con esa lista a entrar a ese supermercado y saber qué escoger, ¿sí? Sin equivocarnos dónde están las cosas dentro del supermercado. Y podemos traer ese campo de información para que nos aporte. Entonces,
el término nos permite desde la cuántica hacerlo más humano, más de que es nuestro, es nuestro propio desarrollo Sí. como ser, nuestra propia expansión como ser, es entender que sí, que funcionamos en diferentes niveles de vibración y de frecuencia y que por supuesto tenemos esa sensibilidad, además de que nos alimenta lo sutil y lo Sí. invisible, ¿sí? De traer ese invisible a lo visible. O sea, cuando hacemos esa expansión, traemos eso que es como invisible para nosotros, lo que está en manifiesto para nosotros y lo hacemos manifiesto acá. Sino que sucede, como dice el campo de información, tan rápido que no nos damos cuenta. Creemos que solamente estamos pensando normalmente, ¿sí? Entonces no, esto es un término que nos recuerda que podemos actuar en esta realidad desde, si es cierto que el punto más importante que podemos manejar es ese no sé, porque no llegamos a un 100% acá dentro de los campos de información, sí podemos entender que si me coloco en ese estado también, lo alcanzo más fácilmente, esa conexión con otros campos de información, porque en algún lugar están, en algún lugar está eso que yo requiero, ¿no? Entonces, me parece también fácil, o espero que haya sido fácil, el entendimiento a través del ejemplo del supermercado. Y claro, hay formas, claro, o sea, hay que fortalecerlo, es como un músculo, pues hay que estarlo fortaleciendo. Hay un elemento que está conectado con la intuición y es el agua. O sea, si el agua como elemental, cada elemento está conectado con una capacidad que tenemos y el agua es la intuición. Entonces, el solo hecho así de, como mencionaste también, como de hacer ejercicio, también el estar tomando agua, el estar bastante hidratado, en el momento que se requiera una intuición, digamos, Más fina. más fina, más, hidrátese, porque el agua es un conector, entonces ayuda a ese tipo de conexión y tomar decisiones desde eso que llamamos intuición, de no tener que preguntar siempre todo, sino de cuando tengo una duda de no sé qué hacer, no sé si ir para allá o para allá, tomarse un momento y tomar la decisión de hacer para allá o para acá y ver cómo nos fue, sin necesidad de preguntar tanto a tantas personas, porque hay personas que no hacen algo si no consultan, pero no me refiero a consultas tipo con nosotras, sino consulto al papá, la mamá, a los hermanos, a todos, a ver qué piensan de este movimiento que voy a hacer. Y eso hace que la intuición se atrofie. No hay ejercicio. Hay que hacerlo y regresar a ver qué fue que pasó, qué fue que mi intuición me enseñó en el momento. Porque yo creo que a todos nos ha pasado que por alguna razón hemos cambiado de camino en el último momento y cuando cambiamos de camino o vamos para otro lado nos encontramos a alguien y decimos, pero no pensé que me iba a encontrar con esta persona, pero mi intuición me llevó hacia allá y no estuve preguntando si cruzo por esta esquina o no. Fue algo que sentí, que todos mis sentidos pusieron una alerta y dijeron vamos para allá. Entonces voy a hacer caso de mi intuición y voy para que se siga fortaleciendo. La intuición no es algo que se pueda perder. Cuando pongo el ejemplo y digo para que no se atrofie, es más para estar atentos a que tenemos un poder absoluto interno que no necesitas buscarlo en ningún lado, una sabiduría tal
que está ahí presente para ti desde que te levantas hasta que te acuestas y mientras duermes. Entonces, ¿somos intuitivos todos? Claro. A veces a uno lo presentan como ella es intuitiva, como si fuera un don. Y no, simplemente es que reconocí que mis 5 sentidos estaban expandidos y además con toda la disposición para colocarlos al servicio. Cuando hablamos del agua bueno, qué bueno que hayas tocado ese término de la hidratación y eso, pero si vamos un poco más dentro de la expansión de conciencia, tenemos que entender que nosotros pertenecemos como a ese gran mar, o sea, ¿sí? Entonces está el gran mar, que es el que contiene todo, el que lo sabe todo, o sea, y el mar pues tiene que ver con el subconsciente total. Entonces ahí están todos los campos de información. Con razón. ¿Sí? Entonces nosotros somos esa gota y tenemos que tener la claridad que esa gota tiene absolutamente todo el campo de información de ese mar. No somos diferentes, ¿no? Por ser la gota, somos parte de ese mar. Entonces, para que logremos verlo también desde allí, para que nos recordemos también de esa gota, que somos ese fractal, ¿no? En esa gota que contiene todo y que solamente en el momento, por eso se nos pide mucha introspección, porque todos llevamos esa sabiduría interior de ese mar. Y entonces, si vamos a la analogía que se hacía con el supermercado, el gran supermercado, digamos que es el mar. Entonces la gota ya contiene, el mar ya contiene todo ese campo de información y nosotros como gota también. Es poner cuidado a eso. Ayuda mucho otras formas de... Por eso a veces se habla de la alimentación, se habla de la meditación, se habla de puntos que es importante llevar como a una quietud del ser para poder estar como más conectados con ese océano, con ese mar. Puntos internos, el silencio interior para poder conectar mejor. Son diferentes prácticas que hemos aprendido, ¿no? Los humanos y que no son vanas ni están de más, que las recordemos aquí, que también ayudan, ¿no? Ayudan mucho a que estemos muy atentos y a que nuestros sentidos estén mucho más expandidos. Qué bonito. Ahorita mientras hablabas veo a las ballenas, que son seres que han elegido ese tipo de cuerpos y para poder estar en ese medio, en el medio del agua, en el mar, porque la frecuencia que vienen a dejar ellas, que están dejando ellas, que son frecuencias altísimas para todos nosotros, así lo sepamos o no, eso está subiendo la vibración, no se podía hacer sino a través del agua. Entonces esos sonidos que escuchamos de las ballenas, si fuera un animal terrestre, digamos, no podría llevar esa frecuencia hasta tan lejos. Estas llevan a todas las aguas de todo el planeta. Entonces, simplemente para que dimensionemos el poder, ¿no? Del agua y de esa intuición.